All right, here we go. Moment
colocando la insulina. Entonces me dicen, no, que me estoy colocando 5 en la mañana y 5 en la noche. Me cuido. ¿Por qué me sube la glucosa? Entonces tú dices, ¿y qué come? Ay, que yo en el desayuno, por ejemplo, me como un pan integral, en el almuerzo me como solamente verduras con pollo, pero todo el día cuando estoy con hambre como fruta. Entonces, yo tenía un paciente que me decía, yo no sé por qué no me baja la glucosa. Y le digo, ¿y qué come? Yo solamente como fruta. Y se iba al mercado de la parada a comprarse, cada 2 semanas iba a comprarse una caja de papaya, una caja de naranja, una caja de... La fruta la compraba por cajas y esa fruta se la comía en 2 semanas. Entonces eso nunca ha sido controlar, pues el señor. Y acá cuando decimos uso de medicina alternativa es porque también hay otro detalle. Hay hierbas, es que no hay que pensar que todas las hierbas no hacen nada. Yo les digo la hoja de mora porque yo sé pues que no hace nada. O sea, que su efecto hipoglicemiante es bajo. La canela sí se ha visto que mejora la resistencia a la insulina, pero hay una plantita que se llama pasuchaca, que es bien conocida, y que sí he visto de que el paciente cuando combina la pasuchaca con glibenclamida o con insulina puede hacer un bajón de glucosa. Entonces, si el paciente, ahí yo les digo, o deja de usar la pasuchaca y usa este esquema, o le bajamos la dosis de insulina y sigue usando la pasuchaca, ¿no? Y ahí vamos tanteando, ¿no? Obviamente la historia de vacunación tiene que estar, tenemos que ir actualizando. Y el uso de tecnologías, ¿no? Si usan su glucómetro, si usa aplicaciones, hay varias aplicaciones de educación online, portales para pacientes, aplicaciones de actividad física, aplicaciones que cuentan los pasos, ¿no? Y en este caso, revisión de bombas de insulina. Bueno, las bombas de insulina nosotros no las tenemos, por lo menos yo no he visto acá en Perú. Las bombas de insulina se utilizan en diabéticos tipo 1. Entonces, esa bomba de insulina, pues lo tiene que ajustar el médico, ¿no? De acuerdo a la historia de las glucosas del paciente. También tenemos que ver condiciones psicosociales, ¿no? Si hay problemas de ansiedad, depresión, ver los soportes sociales y considerar evaluación por deterioro cognitivo, porque recuerden que la diabetes es una enfermedad que se puede acompañar de demencia, sobre todo demencia vascular, porque ¿qué les dije hace un rato? Que los pacientes diabéticos se infartan. Y no es necesario que hagan un infartazo cerebral, pueden hacer pequeños microinfartos, ¿ya? Y eso también les causa deterioro cognitivo. También hay que ver educación en diabetes, ¿no? Y acá sí, como esta es una bibliografía de la ADA, dice historia de visitas del educador en diabetes, ¿no? Lamentablemente acá en Perú no tenemos un sistema, por lo menos no en mi hospital, de educación en diabetes. En otros hospitales había eso, o sea, educación en diabetes, club de diabéticos, pero con la pandemia pues ya no, programas de diabetes. Evaluación de habilidades de autocuidado y barreras, ¿no? Autocuidado, ¿me puedo yo colocar la insulina? ¿Puedo ver para colocarme la insulina? A veces hay pacientes que yo les doy la insulina en lapicero, el lapicero de insulina. Y yo les digo, ese lapicero está hecho a prueba de niños y a prueba de tontos. O sea, sí lo puede hacer. Porque a veces dicen, no, yo no me voy a poder inyectar. No, si está hecho a prueba de tontos sobrado, usted se puede poner pues su insulina. Y justamente hay pacientes que me dicen, pero yo no veo. Y le digo, ¿qué no tiene que ver? El lapicero no le digo que está diseñado a prueba de tontos. Cada vez que gira el lapicerito, suena un clic, ese clic es una unidad. Ese lapicero está hecho para que no haya excusas para que se pongan su insulina. Entonces, eso también, hay pacientes que dicen, no, vivo solo, no, que no tengo quien me coloque, no. Entonces, tú tienes que buscar la manera en lo posible de ayudar. Y en el caso de un embarazo, si una paciente que es diabética, sí es ideal que se programe el embarazo. Es lo ideal. Obviamente lo ideal no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque en las mujeres en edad fértil, bueno, tienes que ver la anticoncepción, pero si la paciente quiere salir embarazada, tiene que estar bien controlada antes de salir embarazada, porque las malformaciones genéticas son más frecuentes en gestantes diabéticas. No quiere decir que porque una mujer es diabética no va a poder tener hijos, tampoco es así. Tampoco es así. Eso no es correcto, ¿no? Pero sí lo ideal, pero
el planear un embarazo es lo ideal para cualquier mujer, no es solamente para las diabéticas. Lo ideal es planear tu embarazo. Ah, quiero tener un bebé, ya empiezo a tomar mi ácido fólico, empiezo a tomar mi hierro, me hago mi evaluación con el ginecólogo. Eso es lo ideal, pero a veces pues no puedes programar, pues se te chispotea, ¿no? Entonces hay que procurar que en el caso de una mujer en edad fértil, hablarle de anticoncepción y siempre decirle que tiene en lo posible que programar sus embarazos. ¿Ya? Y en el examen físico, bueno, siempre tenemos que ver talla, peso, IMC en niños y adolescentes, la toma de presión arterial en adultos, en algunos pacientes la presión ortostática, el fondo de ojo anual, palpación de tiroides, ¿no? Que eso es parte del examen médico, el examen de piel, ahí cuando llevemos lo que es piel, ahorita vamos a ver, la cantosis, ¿no? Que es, obviamente está presente en la resistencia a la insulina, y ver los lugares de inyección de insulina, si se forma una lipotrofia, una lipodistrofia, una lipohipertrofia. El examen de pies, ¿no? Y ahí visual, ¿no? Vemos en el examen de pies, vemos la piel, si hay callos, si hay deformidades, las uñas, si hay uñas encarnadas, dedos en garra, evaluación de los pulsos pedios, y con el monofilamento, evaluación de la temperatura, de sensación de vibración o pinchazo. La realidad es que ustedes se están dando cuenta que son un montón de cosas que hay que ver y no te alcanza el tiempo para todo. Entonces, a veces ni se estresen pensando que tienen que hacer todo. Ahora, en laboratorio, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Perfil de lípidos, perfil hepático, albúmina creatinina, TSH en pacientes con diabetes tipo 1, vitamina B12 si usa metformina, ¿no? Y niveles de potasio en pacientes que usan YECA, ARA o diuréticos. La vitamina B12 sí tienen que tomar, porque dice, cuando esté indicado, realmente yo le pido en la primera visita, o sea, el primer control que vienen los pacientes conmigo, siempre les pido B12, siempre. Porque, sobre todo si usan metformina, porque hay bastante deficiencia de vitamina B12, bastante. Entonces, hay pacientes que tienen la vitamina súper bajita y ellos ya hacen pues síntomas, ¿no? De dermatitis, demencias, diarrea, molestias como neuropatías. Pero hay pacientes de que no, o sea, no sienten nada y están con la B12 pues en 100. El valor normal es mayor de 200 y algo, depende del laboratorio, ¿no? Hay pacientes que tienen la B12, por ejemplo, en 250. Digo, bueno, está yéndose a la baja, entonces le doy una suplementación para que tenga más depósito, ¿no? Son detalles. También, no está acá, pero yo lo puedo pedir, yo a veces lo pido, a veces, dosaje de vitamina D. No lo pido con frecuencia porque es cara el dosaje de vitamina D, ¿no? A veces lo pido porque la vitamina D somos muy deficientes de vitamina D. ¿En qué circunstancias pido vitamina D? Obviamente en sospecha de hiperparatiroidismo, eso es uno. Y dos, en el caso de niños que están con deficiencia de crecimiento, les pido vitamina D. Principalmente en eso. Para los diabéticos sí se les debería pedir vitamina D. Lo que pasa es que tú no puedes estar pidiendo eso porque en el peruano japonés está creo como 160 soles el dosaje de vitamina D. En otros laboratorios puede pasar los 300 soles. Entonces, mejor, a menos que sea muy necesario, les pido. También, ¿qué otras cosas tenemos que ver en lo que es la evaluación y tratamiento del diabético? Riesgo de complicaciones de diabetes, ¿no? Ver historia de enfermedad cardiovascular y falla cardíaca, factores de riesgo y evaluación de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, estadiaje de enfermedad renal crónica y el riesgo de hipoglicemia. También tenemos que determinar objetivos de glicosilada y glucosa y objetivos de presión arterial. En el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, yo tengo un paciente de 80 años que tiene una glucosa en ayunas 130 y una glicosilada en 7.5. Entonces yo digo, con 80 y tantos años está bien. No me esmero en bajarle más, ¿no? De repente hay un paciente con diabetes tipo 1 que tiene una glicosilada en 8, pero si le bajas la glucosa en ayunas a menos de 100, hace síntomas de hipoglicemia. Entonces tú le dices, bueno, le mantengo la glicosilada en 8 y le mantengo la glucosa
entre 100 y 140, 150. O sea, los objetivos de tratamiento que yo les digo, el objetivo de tratamiento en el diabético tipo 2 es menos de 7 de hemoglobina glicosilada y en el diabético tipo 1 es menor de 6.5. Pero todos los objetivos de tratamiento de glucosa y de glicosilada dependen de cómo lo tolera el paciente. Porque si el paciente anda con una glicosilada en 6.5 y está con una glucosa en ayunas en 90 y te para diciendo, doctora, todos los días estoy haciendo hipoglicemia, todos los días siento frío, todos los días siento que me voy a desmayar y tengo que estar comiendo algo dulce. Entonces definitivamente no estás haciendo algo bien, o sea, no está evolucionando bien. Entonces digo, ya, le ajusto el tratamiento y que le dé que le suba un poquito el azúcar. Hay pacientes que te hacen síntomas de hipoglicemia con glucosas dentro de lo normal. Entonces tú tienes que ver cuál va a ser tu objetivo, porque hay pacientes que son muy particulares, ¿ya? En el manejo terapéutico tú tienes que ver el estilo de vida, obviamente, la terapia farmacológica, hipoglicemiante, factores de riesgo de enfermedad cardiovascular renal, los usos de dispositivos de monitoreo de glucosa y administración de insulina, y referir a educación en diabetes y especialistas, de ser necesario. En lo que es educación a diabetes, acá en Lima está la ADIPER. La ADIPER es el único sitio que he encontrado que puede juntar a los diabéticos tipo 1, que son poquitos, ¿no? Para lo que son y dictan clases, charlas. El problema es cómo captas pacientes, ¿no? Qué tan interesados están, ¿no? Y en general, la mayoría de personas en general están muy dispuestas a aprender de salud, de su enfermedad. Si no, para muestra, imagínense cuántos años está el doctor Elmer Huerta en RPP. Uf, le ganan los chistosos nomás, pero los chistosos no sé cuántos años tienen ahí en RPP, como 20 y tantos años. Y el doctor Huertas está, años, y tiene una hora, o sea, en la mañana da su charla, su pequeño resumen, y en la tarde, eso de las 4 también tiene su programa. Entonces, y si está todavía en RPP, es porque es un programa que tiene rating. Es un programa que la gente escucha y por lo tanto tú presumes que las personas que escuchan ese programa están interesadas en aprender de salud. Entonces la gente quiere aprender. El problema es que no hay dónde aprender y no hay quien te enseñe. ¿Ya? Pero para eso están ustedes, porque ustedes son la nueva generación que les va a enseñar a los pacientes cosas nuevas. Ahora, una de las cosas que también tenemos que ver que es súper importante es el riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, hay riesgos de hipoglicemia asociados al tratamiento. Primero, si usa insulina, obviamente riesgo de hipoglicemia. Si usa secretagogos de insulina, que son del grupo de las sulfonilurias y las metiglinidas ya en el Perú no hay, ¿ya? Pero las sulfonilurias sí, la glibenclamida en la cabeza. Esos son medicamentos hipoglicemiantes. Y si tú lo combinas con metformina, le potencias la fuerza hipoglicemiante. También pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen cirrosis hepática, también su riesgo de hipoglicemia es mayor. Pacientes con una diabetes de larga duración. ¿Y eso por qué? Porque son pacientes de que puede haber pacientes de que hacen síntomas de hipoglicemia y ya no tienen la respuesta contrarreguladora. Eso se ve bastante en diabéticos tipo 1, que hacen la hipoglicemia y no tienen la respuesta contrarreguladora, que es la sudoración, el temblor, todo eso, ¿no? Que es lo habitual en una hipoglicemia. Y sobre todo los diabéticos que han hecho muchos episodios de hipoglicemia en su vida, ¿no? Digamos que pierden el umbral. Y cuando hacen la hipoglicemia, no sienten nada y recién cuando hacen neuroglucopenia, o sea, cuando se desmayan, ahí todo el mundo se da cuenta que hizo una hipoglicemia, pero no hizo sudoración fría. El cuerpo te avisa, te da dolor de cabeza, te da sudoración fría, te sientes mal, te da hambre. Esos son síntomas que tu cuerpo te dice, me está bajando el azúcar, corre y come algo. Pero en pacientes que han perdido ese umbral de la hipoglicemia, se pasan de frente a la neuroglucopenia y se desmayan. También los pacientes con fragilidad y mayor edad. Pero eso es lógico porque son pacientes que son dependientes y hay que tener cuidado también de la persona, o sea, la persona que le administra la medicación. El deterioro cognitivo también, ¿no? En el deterioro cognitivo, pacientes que te dicen, no, pero sí tomé mi pastilla. Y a veces se equivocan y se han tomado 2 pastillas. O dicen, no, pero yo ya comí y se toman la pastilla y se olvidaron que comieron. O sea, que no comen porque se olvidan.
¿no? Entonces dice, no, ya no voy a comer de nuevo porque he comido hace una hora y no han comido desde el día anterior, ¿no? Entonces, eso también. Deterioro de la respuesta contrarreguladora que les he contado, el desconocimiento de la hipoglicemia, la discapacidad física o intelectual que puede empeorar la respuesta conductual a la hipoglicemia. La hipoglicemia te puede dar, sobre todo en la neuroglucopenia, te puede dar una crisis de agresividad. Te puedes poner agresivo, violento. Y eso, y si le da una hipoglicemia a un paciente con esquizofrenia o un paciente con Alzheimer, un paciente con demencia, tú puedes decir, ay, esa hipoglicemia es no, esa hipoglicemia esa hipoglicemia no, y está en su crisis, métale diazepam, métale alprazolam, llénenlo de aloperidol. Justo hoy día sobre eso, yo que he hecho mi teleconsulta, revisando la historia de una paciente, yo veo que su glucosa en ayunas estaba en 36. Entonces yo le digo, señor, y es una señora con demencia de Alzheimer. Entonces yo hablo con la hija y me dice, doctor, es que le ha controlado la glucosa en casa, le digo, y me dice, es que se ha malogrado el glucómetro. Y le digo que, bueno, si se ha malogrado el glucómetro, de repente lo que hay que cambiarle es la pila. Y le digo, porque acá la glucosa de su mamá ha salido en 36. Y me dice, lo que pasa es que ella veía que el glucómetro salía 38, 35 de glucosa y pensaba que estaba malogrado. No, y era la hipoglicemia, pues. Y la señora, y yo le digo, cuando la he notado muy agitada, ay, sí, que, que por ratos como que tiembla y empieza a hablar incoherencias y se pone agresiva, pero ella ya está tomando su Aldol para eso. Entonces yo le expliqué eso que les estoy explicando a ustedes y le dije, ¿saben qué? Cuando su mamá se ponga así de la nada, contrólele la glucosa del dedo, de repente es que le está bajando mucho, entonces ya le tuve que retirar la insulina de la noche. ¿No? Y le mantuve solamente la insulina en la mañana. ¿Ya? También el uso de alcohol, o sea, cuando una persona se intoxica con alcohol o toma bastante o se la pega, si está usando hipoglicemiantes puede potenciar la hipoglicemia. Y en el caso de la polifarmacia, los YECA, los ARA y los beta bloqueadores pueden también asociarse a los hipoglicemiantes y provocar una hipoglicemia. También tenemos en enfermedades autoinmunes, ¿no? El screening de enfermedad tiroidea autoinmune y enfermedad celíaca en pacientes con diabetes tipo 1. En pacientes con deterioro cognitivo o demencia, el control intensivo de glucosa no puede ser estricto y debe ajustarse el tratamiento para evitar la hipoglicemia. Y en el caso de hígado graso no alcohólico, pacientes con diabetes o prediabetes con elevación de enzimas hepáticas o hígado graso en ecografía deberían ser evaluados por la presencia de esteatohepatitis no alcohólica y fibrosis hepática. En los pacientes con HIV, este es un dato importante, en los pacientes que tienen HIV, tienes que hacerles un cribado por prediabetes y diabetes porque el tratamiento antirretroviral te sube la glucosa. Puedes hacer una diabetes mellitus secundaria al uso de antirretrovirales. Y los pacientes que reciben también tratamiento antirretroviral pueden tener valores muy altos de colesterol y triglicéridos, por si acaso. Entonces, HIV tienes que hacerle su control de glucosa y de lípidos, ¿ya? En los pacientes que tienen hipogonadismo, en pacientes, la diabetes, si alguna vez les mencioné, no me acuerdo si fue en la clase, no sé en qué clase, que puede haber signos de hipogonadismo. Entonces, si hay disminución de la libido, de actividad sexual o disfunción, considerar un dosaje de testosterona sérica. ¿Ya? Y listo. Con respecto a eso, es la segunda clase. ¿Alguna pregunta que tengan? Doc, en Perú, yo no sé en Perú, pero aquí en Brasil, los pacientes, especialmente los que tienen diabetes tipo 1 o que son insulinodependientes, llegó un aparatito que es bien actual, que se llama Libre, no sé si ahí en Perú, sí. no sé si se usa. Y pues se dice que una endocrina aquí en Brasil había dicho a respecto de ese aparatito que a futuro es lo que sustituiría la hemoglobina glucosilada, por así decirlo, para tener un mejor control de esos pacientes, ¿no? Porque la hemoglobina glucosilada no puede específicamente decir que ese paciente sí o sí tiene un control muy bueno, ¿no?
porque muchas veces tienen muchas hipoglicemias y al final acaba que el valor sale bueno, pero a veces ese paciente puede que tenga varias hipoglicemias. Entonces Claro. dice que esa libre es muy buena para tener ese, como un rango, ¿no? De ayudar al paciente a tener un rango bueno. Sí. Quisiera saber si en Perú también hay... El libre ¿Cómo creo que se es hace? el monitoreo. A ver, el libre, vamos a ver, si mal no recuerdo, porque una paciente que tengo que está en Estados Unidos, ella usa un montón de cosas. Creo que es el libre. Es un sensor, si mal no conozco, si mal no recuerdo. Hay un sensor que es de, no me acuerdo, es un sensor. Ajá, de Freestyle, ¿ves? Está bien. Es un sensor de laboratorio. Freestyle es una empresa que tiene glucómetros también. Entonces es un sensor que se coloca acá en la piel del brazo, ¿no? Y va pasando los datos de tu glucosa. Es un monitoreo continuo de glucosa. Eso sí es más útil, eso sí. ¿Por qué? Porque te ayuda a ver la variabilidad glicémica, ¿no? Eso es lo que te ayuda. Obviamente la hemoglobina glicosilada te orienta, ¿no? Y también el sentido común, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un paciente que amanece con una glucosa en 70 todos los días, o bueno, 70, 65, y tiene una glicosilada en 8 o en 9, tú puedes decir, ah, bueno, esa hemoglobina glicosilada es consecuencia de la hipoglicemia. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué? Porque si una persona hace una hipoglicemia, después de una hipoglicemia viene la respuesta contrarreguladora y va a haber un pico de elevación de glicemia. Si esta persona es hipoglicemias con relativa frecuencia, entonces va a tener múltiples respuestas contrarreguladoras y por lo tanto esos picos bruscos de elevación de glicemia tras la hipoglicemia se van a traducir en una hemoglobina glicosilada más alta. Entonces a veces con una hemoglobina glicosilada alta, tú no puedes dar ya está con la hemoglobina glicosilada en 8, póngale más insulina, métale más pastillas. Ahí tú le dices, hay que bajarle la dosis. Yo sí he tenido unas cuantas veces, sobre todo pacientes que usan insulina, les bajaba la dosis de insulina y la hemoglobina glicosilada en vez de subir, bajaba, bajándole la dosis, ¿no? Pero eso ya pues son cosas de la práctica, pero el freestyle te ayuda. Y eso ayuda muchísimo a los diabéticos tipo 1. Los ayuda mucho más, porque con ese monitoreo pueden ver, sobre todo, ajustar su dosis de insulina, ¿no? O ajustar, si usan bomba de insulina, bueno, que eso no tenemos aquí, la bomba de insulina se ajusta mejor con esos parámetros del freestyle. No, que eso no lo vemos, como le digo, lo de las bombas de insulina, ¿no? Yo quería comprar el freestyle para mi papá, pero, o sea, podía comprar el aparato en Estados Unidos, pero de ahí, ¿qué voy a hacer con los repuestos? Porque el sensor, o sea, ¿cuándo lo voy a comprar? Pues entonces ya dije, voy a esperar que venga a Lima. Sí, o sea que en Perú no sé, si yo quisiera comprar, por ejemplo, o alguien no se puede. No hay, todavía no hay. No, hay también en Estados Unidos, yo tengo una paciente que usa eso, que es de Estados Unidos, y tiene otro aparatito que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es un aparatito que lo que hace es de que ella, como es diabética LADA, ella hace hipoglicemias dormida. Entonces, el aparatito, cuando le detecta una hipoglicemia dormida, empieza a sonar y la despierta. Interesante. Entonces, sí, eso es bacán. Yo dije, uy, qué bacán, yo también lo necesito porque soy un adulto independiente. Yo también necesito eso. Pero bueno, Pero no todos tenemos eso. Aquí en Brasil sí tiene, Doc, así que si usted tiene interés, aquí en Brasil nosotros podemos llevar. Eso es mejor regalo que el panetón de fin de año. O el panetón para que los apruebe del curso. Por eso, yo ya les dije, yo no los jalo, porque solamente los jalaría si no van a la práctica, ¿no? Creo que es lo único. Pero si van, aunque sea hacer acto de presencia, no los voy a jalar. Porque después si los jalo, a fin de ciclo me van a estar persiguiendo con el panetón Donofrio para que para que los pase. Entonces me voy a llenar de panetones, ¿no? Sí, pues con gustos bien dementes. Ay, todos tenemos algo de adulto independiente, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer un break, un ratito, en lo que yo me traigo mi cafecito, y de ahí vemos ya la siguiente clase, que es la clase de complicaciones dérmicas en diabetes, ¿ya? Entonces nos vamos a ver 1/4 para las 4, ¿ya?
en 15 minutitos, ¿ya? Ah, no, yo tengo una taza con los resultados de las elecciones que decía Feliz Quino. Bueno, son mis tazas, ¿ven?